Saludos, les habla Ruth Castiblanco. Cuando tenemos una idea de negocio, nosotros quisiéramos montar o hacer realidad eso a partir de la creación de nuestra propia empresa. Pero para eso debemos ayudarnos de herramientas que nos ayuden a aterrizar esa idea de forma ordenada y coherente para poder dar respuesta a todas las variables que surgen a partir de una idea de negocio. Una de esas herramientas es el lienzo Canvas. El lienzo Canvas es una herramienta que nos ayuda a definir y crear modelos de negocio innovadores, simplificando estas ideas en 4 grandes áreas: la de clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica, las cuales Canvas presenta en un lienzo dividido en 9 divisiones. Eh, Esas 4 áreas de las que les hablo se responden a partir de 4 preguntas. En primer lugar, la pregunta es el qué. Cuando hablamos de qué, hacemos énfasis o hacemos referencia a la propuesta de valor. La siguiente pregunta es el quién. Canva la responde por medio de la relación con los clientes, el segmento de clientes y los canales. Cuando preguntamos el cómo, Canva responde por medio de los socios clave, las actividades y los recursos clave. Y cuando preguntamos el cuánto, Canva responde a partir de la estructura de costes y las fuentes de ingresos. El método Canvas o la herramienta Canvas también, el modelo Canvas también se ha venido comparando con el cerebro humano, en el sentido de que el cerebro maneja o se trabaja a partir de 2 hemisferios, está dividido en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que tiene que ver con todas aquellas actividades que exigen de nosotros la lógica, la asociación auditiva, lo lineal, lo simbólico, lo abstracto, mientras que el hemisferio derecho trabaja todo lo que tiene que ver con la intuición, con la creatividad, con los sentimientos, con las emociones. Es decir, que podríamos decir que nuestro hemisferio izquierdo es el racional y el hemisferio derecho es lo emocional. Veamos ahora la relación que se hace con cada uno de los segmentos en función de esta forma de ver el lienzo Canvas. En primer lugar, observemos que el lienzo Canvas lo dividimos en las 9 partes que habíamos hablado, y en el hemisferio derecho ubicamos todo lo que tiene que ver con las relaciones con los clientes, el mercado, los canales y los ingresos. Mientras que en el lado izquierdo tenemos las actividades, las asociaciones clave, los recursos y los costos. Obviamente todo centrado en nuestra propuesta de valor. ¿Y qué es la propuesta de valor? Es el factor que hace que un cliente se decida comprar en una empresa o en otra. La finalidad, en todo caso, siempre va a ser solucionar un problema o satisfacer la necesidad de un cliente. Esa propuesta de valor debe ser estructurada, es decir, debe ser pensada en función de buscar el crecimiento para lograr una alta competitividad en el mercado, tal como se muestra en la gráfica. Esa propuesta de valor puede estar determinada por la mejora en el rendimiento, por un trabajo diferente, por el precio, por la reducción de costos, de pronto por la utilidad, por la comodidad. Se trata también de que los clientes, de que una serie de clientes estén dispuestos, lo que estén dispuestos a pagar los clientes por obtener unos ingresos y que con esta actividad se superen los costes. Veamos ahora los segmentos de mercado. Un segmento de mercado es una porción de personas con características homogéneas. Son ese grupo de usuarios, personas u organizaciones para quien mi propuesta de valor, para quien mi proyecto es importante porque les ayuda a resolver o satisfacer una necesidad. En cuanto a los segmentos de mercado, nosotros podemos dividirlos en 4 partes importantes o clasificarlos de 4 maneras. Una primera es el segmento demográfico, que tiene que ver, por ejemplo, con el estado civil, la edad, los ingresos. En cuanto al segmento psicográfico, hablamos de las actitudes, del estilo de vida, la personalidad. Tenemos por otro lado la segmentación por comportamiento, que tiene que ver con la afición y los hobbies, las motivaciones. Y una cuarta segmentación, esta sí es relativamente nueva, tiene que ver con los trabajos por hacer, que son aquellas necesidades que espera realizar el cliente en algún momento. En cuanto al canal, que es la siguiente división que trabaja el lienzo, tiene que ver con los puntos de contacto entre la empresa y el cliente. La función del canal es dar a conocer al cliente los productos para ayudarlo a comparar entre diferentes ofertas y hacerle un servicio postventa.
Ese canal no es otra cosa que la cadena que se prevé que tenga el producto o servicio desde el productor hasta el consumidor final. Los canales pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, hay un canal directo, un canal indirecto y un canal intermediario. Este último canal intermediario se puede subdividir en otras categorías como son la distribución física, la promoción, los almacenadores de contacto, los mayoristas, las tiendas o retailers, las franquicias o licencias, las tiendas multinivel o los afiliados. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de los canales? Como ya se dijo, dar a conocer los productos o servicios, ayudar a los clientes a evaluar su propuesta y obviamente proporcionarles a los clientes una propuesta de valor. Sigamos, por ejemplo, con el relacionamiento con el cliente que tiene que ver como la forma como va a conocer o mantener el cliente y luego transformarlo en habitual. La idea es definir cuál va a ser la relación con el cliente, dónde va a empezar y dónde va a terminar esa relación. Aquí toman especial importancia las redes sociales y el marketing online, la asistencia personal, si la asistencia por medio de call center o cómo hacer ese relacionamiento. Tenemos aquí, por ejemplo, un listado que tiene que ver con la asistencia personal, o si es exclusiva, o si es de autoservicios o servicios automáticos, o de creación colectiva, bueno, etcétera. Por último, tenemos en el lado derecho del Canvas, tenemos las fuentes de ingresos, que responde a la pregunta de cómo va a ser el flujo de caja de la empresa. Las fuentes de ingresos son todas aquellas estrategias que yo como empresario, voy a crear para obtener dinero del segmento de los clientes. Esta parte es súper importante para determinar la rentabilidad de la empresa. Las fuentes de ingresos dependen de las características del negocio y cuál va a ser el valor que esta realmente y cuál va a ser el valor que los clientes están realmente dispuestos a pagar. Ese flujo de ingresos puede provenir de ventas de activos, de cuotas o pagos por uso, de cuotas de suscripción, de préstamos o arrendamientos. Por lo general, se deben hacer varias preguntas en cuanto a estas fuentes de ingresos. Por ejemplo, ¿por cuál valor está dispuesto a pagar el cliente? ¿Por el servicio? ¿Por el costo? ¿Por la rentabilidad? ¿Por las características del objeto, de la propuesta de valor? ¿Por la comodidad? ¿Por qué quieren pagar mis clientes? ¿Qué es lo que les gusta? Otra pregunta es, ¿cómo pagan los clientes y cómo les gustaría pagar? ¿Pagan al contado, les gustaría pagar a crédito o pagan a crédito a mucho tiempo y quieren bajar esa tasa de préstamos? Bueno, habría que estudiar eso. Y por último, ¿cuánto reportan las diferentes fuentes de ingreso en total? ¿Por qué? Porque dependiendo de las fuentes que me den más rentabilidad, a esas fuentes yo tengo que prestarles mayor atención. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo del lienzo, tendremos que estudiar, por ejemplo, cómo hago para lograr cada una de esas actividades que acabé de mencionar. Entonces, nos encontramos con las actividades clave. Al principio dijimos que las actividades clave responden al cómo. ¿Cómo voy a hacer para que lograr una buena segmentación, para lograr un buen relacionamiento? ¿Cómo hago para lograr hacer uso de los canales de forma efectiva? ¿Cómo hago para obtener buenas fuentes? Y esas actividades pues se convierten en las acciones más importantes para emprender la empresa que debe emprender la empresa para tener éxito. Al pensar en las actividades claves debo tener claridad si mi empresa va a dedicarse a la fabricación, a la venta, a la distribución, al uso de la tecnología de la información, a la comercialización o a la participación de los interesados. Para que la propuesta de valor funcione, entonces yo debo hacer las preguntas pertinentes en función de qué es lo que se quiere. Por ejemplo, si la propuesta de valor está dirigida hacia el canal, entonces la pregunta es, ¿qué canales debo yo utilizar para que la distribución de mi producto sea efectiva? Entonces yo podría pensar si es un comercio electrónico o si es un comercio propio o es un marketplace o bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo que tiene que ver con las estrategias para mejorar el servicio a restaurantes y bares. La idea es que revisemos, por ejemplo, que visualicemos dentro de nuestro negocio, desde el momento en que yo
voy a poner la propuesta de valor al servicio del público, cómo va a ser cada paso a paso que yo debo hacer para que el cliente al final se sienta satisfecho y quiera regresar a mi negocio, es decir, que yo lo pueda fidelizar. Entonces la idea es que ustedes revisen cada uno de estos pasos y bueno, entonces los internalicen. Los recursos clave son aquellos requerimientos físicos, intelectuales, humanos o económicos que necesito para que mi empresa tenga éxito. Entonces, por ejemplo, si es un restaurante como en el caso anterior, el primer requerimiento físico debe ser que sea un sitio confortable, que sea amplio, que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación, que tenga, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con baños aseados. En cuanto a lo humano o económico, tiene que ver, por ejemplo, con las personas que van a atender en las mesas en el tiempo adecuado y dando una respuesta oportuna. Si nos vamos a las asociaciones claves, tiene que ver con las alianzas estratégicas en cuanto a la competitividad. Es decir, hay alianzas estratégicas que me permiten crecer en el negocio. Hay ciertas preguntas que debo responder en esas asociaciones claves. Por ejemplo, ¿quiénes son nuestros socios clientes o nuestros socios claves? ¿Cuáles son nuestros proveedores claves? Porque hay proveedores, por ejemplo, que yo puedo en un momento determinado dejar de tener, pero hay proveedores que definitivamente no puedo dejar de lado, porque sin ellos mi negocio se cae. ¿Qué recursos claves obtenemos de los socios? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué les ofrezco? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué actividades claves realizan los socios? ¿Qué puede motivar a esas asociaciones? En cuanto a la motivación a las asociaciones, se responde, por ejemplo, diciendo que yo busco con una asociación optimizar y a nivel de economías de escala, es decir, ampliar mi negocio, reduciendo costos, reduciendo recursos o reduciendo actividades. También una reducción de riesgo de incertidumbre y la compra de determinados de recursos y de actividades. En cuanto a los costes, pues los costes son la estructura. La estructura de costes está conformada principalmente por los recursos clave, las actividades clave y los socios clave. Dentro de los costes, nosotros debemos describir los costes fijos y los costes variables para establecer esa estructura. Una vez yo tenga definida cuáles son los costos fijos y los costos variables, podría determinar cuál es el punto de equilibrio de mi empresa, que no es otra cosa que la cantidad mínima de propuestas de valor que yo necesito vender para cubrir esos costos. Esto me permite formular estrategias de control a nivel general y control, por ejemplo, de gastos para minimizar costos y aplicar los ajustes que sean pertinentes en función de que la empresa se mantenga a flote y pueda ir creciendo. Bueno, recordemos que el resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho según Peter Drucker. Espero que esta presentación haya sido de su utilidad y bueno, hasta otra oportunidad.